Ahí no puedo hacer nada porque bájese por favor la pantalla, que está más alto que yo. La primera compuerta que uno mira es la compuerta OR. Sí. O simplemente O. ¿Qué tal? Vas adelante. Para nosotros en álgebra de Boole suma, y en algunos libros utilizan dos líneas inclinadas, que es paralelo. Esa es la compuerta OR. Si tenemos dos entradas designadas por las letras A y B y una salida designada por la letra E, que la hemos estado utilizando como expresión. O sea que cualquiera de todas las expresiones que hemos visto se va a poder poner con compuertas. Eso es lo que queremos decir. Y el dibujo normal para este tipo de compuerta, ahí dibujamos las entradas A y B. Le hacemos dos líneas. Y luego hacemos una figura más o menos de esta forma. Por supuesto que ahí adentro de esa cosita roja que está ahí hay un montón de cuestiones electrónicas. Diodos, transistores y cualquier tipo de activos de ellos. Y nuestra salida va a estar en la punta. Ahí va a estar E. Entonces, ese símbolo es lo que se conoce como la compuerta OR o la compuerta O la suma. Cualquiera de los tres nombres es correcto. Entonces, cuando uno tiene una compuerta, dice, bueno, mi salida E va a ser igual a la entrada A. Y si usamos lo más común que hemos estado usando, que es el más, entonces se debiera leer E igual a A más B. Y si recordamos nuestras tablas de verdad que ya vimos, yo puedo hacer una tabla de verdad para esas dos entradas A y B y poner que vamos a hacer, digamos, A más B, y eso va a ser nuestra salida E. Así como hicimos las tablas de verdad. En lugar de ponerle un número o otra letra, le ponemos C porque va a ser la expresión. Entonces, cuando lo calculemos, vamos a tener aquí dos ceros. Aquí es un poco independiente porque muchos comienzan con unos. Yo normalmente comienzo con 0. 0, 1 y 0, 1. Dos ceros y dos unos. Como el 0 es falso y el 1 es verdadero, a veces comienzan con unos. Se va 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Pero yo lo pongo de esa manera, no debe afectar en nada. Entonces, lo que sí es importante es que el resultado de A más B, o sea, cuando juntemos estas dos columnas, el resultado va a ser, cuando sea 0 más 0, el resultado va a ser 0. En la siguiente línea sería 1, 1 y 1. Aquí no llevamos ni nada, aquí simplemente es el resultado. En muchos textos se trata de explicar con circuitos eléctricos. Porque a veces uno cuando está dando clases no tiene
las herramientas adecuadas para explicarlo de otra forma, porque a veces el alumno a veces no lo agarra al 100. Entonces lo que hacemos normalmente es que dibujamos este circuito. Y aquí colocamos un switch. Switch es así como los que usamos para prender o apagar las lámparas, es lo mismo. Y normalmente se dibujan, pero ahí no se dice exactamente en qué posición está, sino simplemente se dibuja. Pero esos switch van a significar que uno va a ser A y el otro va a ser B. También tiene otros significados que lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Y aquí abajo vamos a dibujar, siempre va a quedar abajo una batería, porque los circuitos eléctricos siempre van a necesitar de una batería. Y eso lo que quiere decir, palito grande es positivo y el palito pequeño es negativo. Y también vamos a necesitar, digamos, una bombilla. Siempre vamos a necesitar eso, una batería y una bombilla. Cuando nosotros hacemos nuestra práctica, eso es lo que necesitamos. La explicación del circuito eléctrico es que el alumno comprenda que aquí va a haber una corriente I, pero al llegar a este punto específico, la corriente se va a dividir en dos, ya sea que pase arriba, que pase abajo o que pase por los dos lados. Eso va a ser muy importante. Pero para que llegue al otro lado, para que la corriente venga y se divide en dos y que las dos lleguen al otro lado, necesariamente el switch A y el switch B debieran de estar cerrados. Y cerrado para nosotros es un 0. Perdón, cerrado para nosotros es un 1. Y pasen adelante. Buenas noches. Gracias. Entonces, para nosotros la expresión cerrado un switch cerrado para nosotros es un 1 y un abierto es un 0. Si seguimos esa secuencia de acuerdo a la tablita que hicimos a mano izquierda, tendríamos en la primera posibilidad, esta es una tabla, ¿no? En la primera posibilidad es que si los dos están abiertos, tanto el A como el B están abiertos, entonces no hay corriente de aquí hacia el otro lado, porque los dos están abiertos, queda interrumpido. Y por eso es que E nos da aquí en la primera línea 0, o sea, no llega corriente. En pocas palabras, no se enciende la luz. O sea que entonces varias cosas, ¿no? Cerrado, abierto es cerrado es un 1, abierto es un 0. Esos valores se le asignan a las variables que son los switch, en este caso A y B. En la lógica no, en los diagramas digitales es más fácil. Aquí está A y B. Nosotros obtenemos aquí en lugar de la luz, cuando tenemos luz, ¿ok? Cuando tenemos luz es cuando A más B. Si A es, por ejemplo, 0 y B es 1, vamos a tener luz porque está conectado, ¿cierto? Y así en todos los pasos que hagamos de aquí, todas las posibilidades. La primera posibilidad es que los dos estén abiertos. La segunda posibilidad es que este esté
cerrado, uno cerrado y el otro abierto. Y la siguiente es al contrario, el otro que estaba abierto ahora está cerrado. Y la última, si los dos están cerrados. Están los dos cerrados, siempre hay corriente. Por eso es que los resultados unos son bastantes. Con uno de los dos que esté en posición cerrado, con uno de los dos que esté en posición cerrado, hay corriente y está encendida la luz. Esto lo explican algunos libros porque consideran que a veces el alumno no lo agarra aquí, pero realmente es lo mismo. O sea, usted dice, bueno, si esta es mi compuerta OR o la compuerta O la compuerta más, entonces nosotros vamos a saber que E va a ser igual a 1. Recuerden que esta es la columna E. E va a ser la columna 1 cuando uno de los dos tenga 1. ¿Y uno qué es? Uno es cerrado. O sea, cuando uno de los dos switches esté cerrado, entonces va a haber corriente. No sé si hay alguna pregunta que me quiera hacer. Ok. Ahora, hay un concepto que a veces la gente lo usa, pero a veces no lo usa correctamente. Este switch A con el switch B, solo hay dos opciones, o están en serie o están en paralelo. Los circuitos que están en serie son, por ejemplo, de que acaba de pasar la Navidad, las famosas series. Cuando usted llega a comprar unas bombitas, le dice, mire, yo quiero una bombilla de una serie, le dice, pero no sabe ni qué está pidiendo, ¿ah? Pero sí lo que quiere usted es un alambre que tenga un montón de luces, ¿verdad? Que cuando la conecte todas se prendan. Entonces, para tener esa habilidad, normalmente tiene que estar en serie. Antes que el sistema, todos los sistemas eran diferentes, a nosotros nos pasaba que guardábamos las luces. O sea, las luces que usábamos este año las usábamos el año siguiente. Pero lo primero que hacíamos era probar las luces. Y al conectar las luces, resulta que no encendían. Pero si el año pasado encendían, sí, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué hacía uno? Empezaba a buscar cuál estaba mala. Porque en el serie, cuando estamos hablando de una serie, todas las bombillitas van una tras de otra. En este diagrama que está ahí, no están así, sino que ellas están en paralelo. Un paralelo es una bifurcación. Entonces, una bifurcación permite o el paso arriba o el paso abajo. Y eso lo cumple la compuerta AND, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces, a esta estructura en circuitos se le llama paralelo. Anotémoslo por acá. Mientras que cuando tenemos una compuerta 2, la compuerta número 2, la compuerta número 2 se conoce como la compuerta AND. Y para nosotros esa palabra AND puede ser y, también puede ser por, pero nosotros ya no usamos el asterisco, pero desde cuando empezamos a usar el asterisco, o sea, la multiplicación. Y por último puede ser un símbolo que normalmente se pone, el ampersand es lo que se usa en muchos software, ¿ah? Ahí está el ampersand. ¿Y cómo es el dibujo? El dibujo digital es muy parecido a este. Tiene que tener dos entradas, pero su diferencia va a estar en que este lado va a ser recto, a diferencia del otro que está curvo. De la otra curva se parece mucho, pero no es igual. Entonces vamos a tener dos entradas y exactamente una salida. Pero las entradas para nosotros va a ser la A y la B. Y para nosotros la salida va a ser la E. Claro, aquí estamos hablando de una AND, le podemos poner su nombre. Aquí le pusimos OR, allá abajo le vamos a poner una AND, que es un I o un ampersand. ¿Estamos? Entonces, digitalmente, ¿cómo es la expresión E?
Bueno, la expresión E va a ser igual a A por B. Pero nosotros ya no usamos el asterisco, sino solo ponemos uno a la par del otro y sabemos que se está multiplicando. Entonces, si yo le pido que haga la tabla de verdad, pues usted comenzaría, bueno, primera columna A, segunda columna B, luego tendríamos A por B, que se va a llamar la columna E. Por eso estuvo muy bueno haber repasado un poco las tablas de verdad. Eso es lo que nos hicimos más complicadas, pues. Y los circuitos así van a ser, también van a ser complicados. Simón. Entonces, la primera línea, normalmente yo pongo 0 y 0. En algunos libros se encuentran que comienzan con unos, ¿ah? Pero a nosotros no nos va a afectar nada. Incluso usted lo quiere hacer al revés, hágalo. ¿Lo quiere hacer revuelto igual? ¿Ah? Como lo quieras. Aunque sea revuelto, como sea, lo importante es saber el resultado. Cuando uno relaciona dos líneas, una línea, por ejemplo, aquí 0 y 0, en el producto nos debiera de dar 0. Y 0 por 1 que nos daba 0. Y 1 por 0 y 1 por 1, 1. Y ahí tenemos, como es un I, exacto. Ahí estamos. Luego habría que ver su circuito eléctrico. Escribámoslo por aquí, el circuito eléctrico de él. Vamos a hacer unas líneas. Sí va a estar en serie. Excelente, va a estar en serie. Es que si yo no falto a la clase se me queda. Porque no lo he dado. Entonces se le queda todo lo que yo no he dado. Y esos tienen su nombre. Uno va a ser A y el otro va a ser B. Pero aquí es muy importante aquel concepto de la conmutatividad. Porque la conmutatividad me va a garantizar que puedo poner primero B y después A también. Entonces no nos vamos a hacer nosotros bolas en eso. ¿Por qué? Porque tenemos concepto de las propiedades. Sigamos haciendo el circuito. Ahora te voy a decir, aprendete las compuertas y aplicar. No, ahí vamos a hacer los mismos, todas las expresiones que hicimos tienen un circuito digital. Ese es el que vamos a hacer. Pero eso vamos a llegar en otro ratito, ¿no? Entonces aquí tendríamos la batería que les dije yo y una bombilla, siempre. Ahí termina, por así decirlo, el circuito. Y el circuito tiene que ser cerrado, o sea, no puede tener espacios, a menos el A y el B. Este circuito se conoce como un circuito serie, que era el que estaba hablando. Entonces uno llegaba y miraba que no le encendían las luces, ¿va? Pero lo que uno tenía que hacer era ver qué foquito se había quemado, ¿ok? Entonces, la tabla va muy de acuerdo a esto, porque si los dos están abiertos, no puede haber paso de corriente acá. La corriente se va a quedar aquí, ¿ah? Si este estuviera cerrado, de todas maneras no se encendería la luz porque pasaría por este, pero ya no pasa por el otro. Si este estuviera abierto, aunque este esté cerrado, no puede pasar la corriente. ¿Se entiende ese análisis? Y el último es cuando los dos están cerrados. Cuando los dos están cerrados, estamos en la posición 1 y 1. Por lo tanto, sí va a haber paso de corriente y por lo tanto se va a encender la lámpara. Ahora hagámoslo con LEDs. ¿Cómo? Ahora hagámoslo con protoboard de verdad. A eso sería lo ideal, hacerlo ahora con un protoboard. Aquí solo voy a agregar la palabra circuito serie. Circuito serie. Y la número 3, que nosotros vamos a ver como digamos las básicas, porque ahí se empiezan a jugar con ellas. El NOT. Entonces la tercera es la compuerta NOT. Para nosotros puede ser la negación o el complemento. Y lo que significa para nosotros es no.
Y el símbolo de esta es muy simple. Primero es solo para una variable, digamos la A. Luego va a venir un alambrito eléctrico y vamos a encontrar este símbolo. Y luego vamos a tener su salida. Y aquí vamos a tener E. Entonces E va a ser igual a complemento para nosotros en bool. Y su tabla de verdad va a ser muy sencilla, porque vamos a tener, si aquí tenemos A solo puede tener valor de 0 o 1, nada más. La salida va a ser E, o sea, complemento, que es E. Exacto, 1 y 0. Así comenzó este rollo en circuito digital, así comenzaron las computadoras, solo con AND y OR y unos y ceros. Ahí empezó todo el rollo de la computadora, los que ustedes ven ahora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, segundo tema, es lo que se conoce como circuitos digitales o circuitos lógicos. Excelente, veámoslo entonces. El título es 7.8, circuitos lógicos. Pero antes de ver los circuitos lógicos como compuertas, es prudente seguir trabajando con switch. Voy a hacer este esquema. Yo le voy a poner el nombre de A. Y aquí voy a poner una bifurcación. ¿Sí entiende el concepto de bifurcación? Que hay dos caminos, es correcto. Aquí a los switch les puse una flechita para que se mire un poco más claro. Aquí tendríamos el B. Vamos a jugarlo, digamos, con un C. Y de ahí lo vamos a jugar con otra bifurcación. Y en esa bifurcación vamos a tener también dos switches. A, B, C, tal vez sería bueno poner el D y tal vez aquí el E. Y ahora para la parte de abajo vamos a tener siempre la batería y la, ¿cómo se llama? Y la lámpara. Y vamos a dibujar entonces la batería. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y la lámpara vemos que es como una bombillita. Ahí está. Empezaría por una negación, luego por un humor.
¿Cómo está la agarrada? Algo así, ¿no? Empezaría por una negación, ¿no? ¿Cómo hace una negación? Por un no, ¿Nor qué? una compuerta lógica, ¿no? Sí, pero ¿con quién? ¿Con A, B, C, D, O? ¿Por qué? Porque solo va a tener 0 y 1, solo va a tener una opción. Sí, solo es A. No tiene por qué tener un NOR. Para que tuviera un NOR sería diferente. Pero aquí la pregunta directa es, ¿qué parejas de los que están ahí, qué parejas de letras están, por ejemplo, en serie? ¿Sí? La A y la B, escuchado que están en serie. ¿Qué dicen los demás? Yo diría que la A y la C. Va, usted se tira por la A y la C y él se tira por la A y la B. Aunque técnicamente solo sería la A. ¿Cómo que solo la A no puede estar en serie sola? A y C sería. Yo diría B y C, D y E. En serie. Por ejemplo, yo distinguiría que B y C están en paralelo. Ajá. D Pero y yo E están no en pregunté paralelo. quiénes están en paralelo. No, está confundido. Yo le estoy preguntando quiénes están en serie. ¿Por ¿Y qué en se me serie? va por otro lado? Contésteme primero lo que estoy preguntando yo. Sí, joven. La pregunta principal acá sería A y B, C y D, y sería C y E. Ok. Dice que cuando alguien le pregunta a alguien algo que no sabe, tiene la probabilidad del 80% de equivocarse. Y los dos están totalmente equivocados. Los dos. Entonces regresemos al circuito tan fácil que se miraba acá, ¿no? Se los hice bien despacio, les expliqué cuando estaba en serie, cuando estaba en paralelo. Y entonces aquí, por ejemplo, estos están en paralelo. Pero para que estén en serie, mire cómo están. Para que estén en serie se nota claramente que va como una línea. Pero entre ellos, ¿sí? Entre ellos vea que si le podemos llamar que este es el inicio del switch A y este es su final, el B este sería su inicio y este es su final. Entonces, entre esos tres puntos no hay nada más. Repito, si supusiéramos que este switch, este fuera su principio y este es su final, y en el B es similar, este fuera su principio y este fuera su final, diríamos que el switch, el final de A es el principio de B. ¿Estamos? Pero entre ellos no hay nada. Nada. Si hubiera algo, ya no están en serie. Entonces, ¿por qué el compañero no nos contestó de la mejor manera? Porque es un circuito mixto. Note que este punto tiene una salida extra acá. Si esta salida no existiera, No estuviera bien. digamos que no estuviera así, sino que solo estuviera de esta forma, entonces A y B si estuvieran en serie. Pero como no, está esta bifurcación acá, entonces no pueden estar en serie. Y lo mismo le sucede a, como sabe, lo mismo le sucede a C. No, si esto estuviera solo de aquí para acá, entonces B, A y C sí estarían en serie. Pero no, porque hay una bifurcación. Por lo tanto, ¿quiénes están en serie? Nadie está en serie con nadie. Nadie. Por eso fue que la respuesta no era correcta. Ahora, ¿quiénes están en paralelo? Claro, si nosotros tenemos dos en serie, recordemos lo que vimos antes. Si nosotros tenemos dos circuitos en serie, ¿quién va a ser el equivalente de esto? A más B. O sea, si yo tengo dos circuitos, en paralelo, ¿quién va a ser el resultante? A más B. Si yo los tengo en serie, ¿quién va a ser el resultante? A por B. Entonces, el resultante lo voy a sustituir por solo un switch, que en este caso sería el E. Que en el serie sería A por B. Y en el paralelo también lo sustituimos por solo un switch y sería la suma de A y B, que es lo que nos da acá. Entonces, lo que hay que ir viendo es quiénes están en serie y quiénes están en paralelo para simplificarlo. ¿Qué parejas están en paralelo? En serie no hay nadie. Por lo tanto, no hay.
¿qué podemos hacer? ¿Quiénes están en serie o en paralelo? En serie ya no hay. En paralelo, ¿quiénes están? B y C y D y E. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Sí, sería B y C. Parece que sí, pero no, vea otra vez, están equivocados. ¿Por qué? A, B y A, C. Repitamos el dibujo anterior. Lo que pasa es que ese dibujo fue... Estaríamos acá. Aquí, en el punto inicial de A y el punto inicial de B coinciden, ¿sí? El punto final de A y el punto final de B también coinciden, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa? Que no hay nada conectado entre ellos. Vamos a la figura que nos dieron y señalemos esos puntos. El punto inicial de B estaría bien. Y el punto inicial de C también estaría bien, porque están comunes, ¿sí o no? Pero el punto final de B no coincide con el punto final de C. Por lo tanto, B y C no están en paralelo. ¿Me expliqué? En cambio, D y E sí. El punto inicial de D y el punto inicial de E están juntos. Y el punto final de D y el punto final de E también. Por lo tanto, en esta figura pues, solo podemos decir que D está en paralelo con E. Solo ellos dos. Pero eso lo vamos a simplificar por un circuito, que es por solo un switch. ¿Cuál sería ese switch? Pero ¿cómo sería entonces? El switch sería uno que sería, ¿cómo se llamaría? No, D más no. D más o D por o D más. D más. D más C. Estamos correctos. Sí, estamos correctos. Entonces, ese circuito lo podemos redibujar con la primera simplificación que hicimos. Llegamos a la bifurcación. Va a ser más pequeña. Allá arriba le hice grande porque quería que se viera todas las sutilezas. Y ahí pusimos el B. Aquí estaba el A. Y aquí estaba el C. Ahí no ha cambiado nada. En este nos vamos hasta el final, hasta el tope. Y aquí, pues no nos vamos al tope, tenemos que irnos a una bifurcación. Pero en lugar de poner el D y el E, vamos a poner un solo switch. ¿Y quién es ese switch? D más C. No puede ser D más C o E más D, pero tienen que ir los dos juntos. D más C o E más D. Cualquiera de las dos formas, pero tienen que ir los dos switches. Pero eso alegremente nos va a simplificar el circuito. ¿Por qué? Porque ahora sí hay, para empezar, en serie. ¿Quiénes están en serie ahora? C y D más C. C y D más C. Si ellos dos están en serie, C y D más C están en serie. ¿Cómo los podemos simplificar entonces? Si están en serie esos dos switches. ¿Con más o con por? Con por. O sea que el resultante ahí va a ser C por D más C. ¿Estamos? Entonces el circuito todavía más simplificado nos va quedando de esta forma. Aquí sigue el A. Solito, pero ahí está. Luego salimos acá. La bifurcación. ¿Sí? Y en la bifurcación vamos a tener ahora siempre los dos. Por un lado vamos a tener el B. Y el otro va a ser C por D más E.
excelente. Y el otro va a ser, como dijo el compañero, el que dejé el rojo, pero tiene que ser gris. Y ahora con morado se voy a dibujar ese resultante. Y ese resultante es C por D más C. Donde veas que puedes simplificar, simplifica. Sí, cabal. Y de ahí salimos. Y ahora ya quedaron paralelos el B con el C por D más E. Es eso correcto, buena observación. Se suma B más C por D más E. Muy bien, así es, tan fácil como es. Ahora ya lo mira más fácil. Así que había que esperar la parte buena. Esta es la parte buena. E increíblemente esta parte no la domina mucha gente. ¿Verdad? Aquí yo siempre dibujo la batería y la bombilla. Entonces, como dijo el compañero, ahora estos dos quedan en paralelo. ¿Y eso es cómo se van a simplificar? Como están en paralelo, es una suma B más C por D más C. Hagámoslo entonces. Prácticamente ya solo nos quedó el A, excelente. El A. Y el que acabamos de poner, que para nosotros sería B más C por D más C. Y aquí terminaríamos nuestro circuito. Y aquí tenemos que poner la batería. La batería no la podemos quitar, ni la bombilla. Y la lucita, Simón, la lámpara. Y ahora, como usted dijo, ahora ¿cómo quedan? En serie. ¿Y cómo sería el sustituto de ellos? ¿Cómo? Y toda la expresión de la forma. Como es en serie, sería A por, vamos a ponerle paréntesis, B más C por D más C. Y cerramos paréntesis. Ese sería el switch final. Eso quiere decir que nos quedaría solo un switch. Y es el objetivo de la clase de hoy, que solo le quede un switch. Eso se llama simplificar. Tan bonito que se ve aquí en la tarea, no lo entiendo. Será. Entonces aquí nos quedaría A por B más C por D más C. Con doble paréntesis al final. Y no podemos evitar quitar el foquito y la batería. De los circuitos digitales así se van a simplificar también. Ahí vamos a ver por qué. Pero la idea de los switches nos ayuda mucho. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en lo que es la simplificación entonces? Ahora hagan otros ejercicios para que... Ajá. Claro que nuestra expresión... Todo es equivalente al otro. O sea, claro que nuestra expresión final E va a ser igual a A por B más C por D más C. Paréntesis y paréntesis. Pero esto lo podemos escribir también usando nuestras leyes, que ya sabemos nuestros teoremas, ¿no? Te va a quedar A por B más C por D, ley distributiva más C por E. Háganlo si ustedes lo pueden hacer ya. E va a ser igual a A por B más A por C por D más A por C por E. Esa sería la respuesta final. Y esa todavía se puede simplificar. Esa todavía se puede simplificar. Pero lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, en el cómo se llama, si quisiéramos nosotros hacer el circuito digital de ese circuito que acabamos de hacer, nos damos cuenta que aquí tenemos una AND o una OR.
No, es una AND. Y como tiene dos variables, decimos tengo una AND de 2 entradas. ¿Estamos? Tenemos una AND de 3. Aquí tendríamos otra AND de 3. Y aquí también tendríamos una AND de 3. Y entre las AND hay una OR de 3. Una OR de 3. Si quiere le pongo ahí los números así con color más suave. O sea, aquí una AND de 2, una AND de 3 y otra AND de 3. Luego tenemos una OR de ¿cuántas entradas? De 3 entradas. Entonces nosotros vamos a necesitar, para hacer nuestro circuito digital, vamos a necesitar una, 2, 3 AND y una OR. Eso es todo lo que vamos a necesitar. ¿Estamos? Entonces hagámoslo. Pongamos como título circuito digital. ¿Cuántas proposiciones hay? O sea, ¿cuántas variables hay? Las contamos. No, variables. A, B, C, D y E. Son 5. Entonces dibujamos 5 letras. A, B, C, D y E. Ahorita no hay ninguna inversora. Ahí vamos a ver un ejemplo mañana de inversora. ¿Ok? Entonces, como no hay, simplemente vamos a sacar aquí líneas horizontales. La A, la B. Si hubiera inversoras, entonces pondríamos al final de ellas las inversoras y volveríamos a extender las líneas horizontales. El objetivo primordial es el paso siguiente. Sí, cuando miramos otro ejemplo, definitivamente va a haber un montón de inversoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera AND, que son 2, vamos a agarrar la A y la B. Entonces, aquí es muy importante, lo voy a hacer con otro color solo para ejemplificar. Aquí es muy importante que yo agarre, digamos, la A y la baje. A pesar de que la línea morada está pasando aparentemente por todas, no las toca. Para indicar que la está tocando, le ponemos un punto. O sea que ese cablecito morado, como usted le quiera llamar, solamente está tocando a la A. ¿Ok? Y luego me preparo la B, hago una cosa similar con la B. Pongo aquí un puntito a la B y vuelvo a bajar una línea. ¿Ok? Y ahora la vamos a ir a meter a una AND. Entonces yo vengo y dibujo mi AND tal vez como por acá. La AND era así. ¿Sí o no? La AND. Entonces vengo yo y agarro, le hago un puntito acá a la A y otro puntito a la B. Y ahora les tiro líneas horizontales a llegar a la compuerta. ¿Se figura guitarra? Ok, y aquí vamos a tener la primer salida, que no le vamos a poner nombre, pero sabemos que es A por B. Suficiente, ¿no? De ahí que tendríamos, parece que tenemos una ACD. Entonces la A la puedo tomar de esta línea que tengo acá. Solo la bajo un poquito más y la voy a tomar de ahí. La otra que necesito es la C, entonces le hago un puntito a la C y bajo una línea vertical. Y llevaría la A, la C y necesito la D también. Le hago un puntito a la D y bajo en línea vertical. Como no me importa el orden, puedo sacar de aquí bueno, pero necesito otra AND. La dibujo. Vamos por aquí abajo, podría quedar bien. Entonces, como no me importa el orden, comienzo con la que tenga más cerca, que sería esta.
Recuerde que aquí hay que ponerle un puntito. De ahí viene esta otra de aquí, le pongo un puntito y de ahí le pongo a esta también un puntito. En la segunda no tengo ningún problema porque se va a ir horizontalmente. Pero en la tercera es posible que le tenga que hacer un quiebre. Por ejemplo, me voy a venir aquí en línea horizontal y la voy a desviar tal vez por acá y de ahí me meto ahí. Entonces ahí voy a tener una salida, que ¿quién es esa salida? ACD. Sería ACD. ¿Vamos bien? Y la última es la A, que la tenemos hasta aquí abajo, la A. La podemos extender un poco más. ¿Quién más? Necesito la C y luego la E. La C la puedo extender acá. Y por último necesito la E. La E la puedo poner acá y le trazo una línea vertical. Y ahí están las tres. Las puedo poner bien en orden. Puedo usar primero la A, después la que seguía y la última. En este caso la A, la C y la E. Y ahora les trazo líneas horizontales, pero también tiene que llegar a una AND. Ese será un poquito más grande, pero ahí está. Como todos están combinados con una OR, se unen al final Excelente. a una sola salida. ¿Ya lo sabía? ¿O es su imaginación de ahorita? Me lo acabo de imaginar porque pues ¿De veras? sí, Mis felicitaciones. ¿Y todos los demás cómo van? ¿Igual? ¿O ya se perdieron? No, estos están menos complicados que los temas Entonces aquí en la salida tendríamos momentáneamente ACE. Los temas anteriores, puro Alejandro, traumado, ¿me entiendes? Ok, ahora vamos a tratar de juntarlas. si vas a todos sus parciales a eso, la coronamos. Pero tienen que aprender todo. Lo que menos te va a venir. Y la... Eso va a una OR. No, eso siempre viene un problema mínimo. ¿Y la salida final? ¿Quién es? La expresión completa. Sí, pero ¿quién es? A, B, No, E, A, que es igual a AB B, más ACD más ACE. Aquí al final vendría la luz, porque las compuertas tienen una pata donde se le pone el positivo y otra donde se pone el negativo. Entonces aquí al final solo lo que nos hace falta es poner la luz, un LED, cualquier cosa de esas, y entonces miramos cuándo está encendida. Para eso habría que hacer dos cosas. O le damos valores que necesariamente tenemos que dar a B, C, D y E, pero son 2, 4, 5 variables. O sea que tendríamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 32, por 64 posibilidades. Y si hacemos las tablas, ahí nos quedaría la tabla de las 64 posibilidades. Y volvemos a hacer, o sea, la tabla que tendríamos que hacer es para esta E, con estas proposiciones A, B, C, D y E. ¿Me explico? Pero esto lo vamos a hacer nosotros en Liveware. Esto lo vamos a dibujar en Liveware y vamos a ver cómo funcionan los valores, porque la tabla de verdad ya la sabe hacer usted, ya las vimos. Entonces ahorita lo que le toca es hacer esta tabla de verdad. Entonces, ¿cuáles son los problemas de examen? Los problemas de examen es que le den a usted una expresión y usted haga el circuito digital. Por ejemplo, para que no se confunda, que ya empezamos otro tema, hacer el circuito digital. Y digamos que agarremos el último problema que tuvimos ahí, de 4. Todo esto que está acá, que nosotros lo habíamos puesto así. Ese es el que voy a copiar. Y le voy a quitar después algunas cosas. Sí, porque ahí no está listo todavía. No me recuerdo por qué no está listo. ahí no está simplificado, ¿no? No, ahí así lo vamos a hacer. Es que ese tiene negación. Ahí se ya tiene negaciones. Pero no se asuste, hombre, usted todo se asusta y sí sabe.
Imagínense los que no saben. No sé, estoy aprendiendo con usted, pero voy intuyendo cosas. Entonces aquí vamos a poner inicio. Le vamos a dar aquí un clic. Le vamos a decir que lo pegue. Lo que le voy a quitar son todos los colores que tiene. Por ejemplo, estas líneas amarillas. Todas las líneas amarillas. Ahí está, ahí está puro. ¿Estamos? Ahí está perfecto, preciso, chulo. Entonces, nosotros cómo hacer el circuito digital de esa expresión que se llama E1. Entonces, primero miramos cuántas entradas tenemos. ¿Cuántas entradas tenemos? Una, Dos entradas. Entonces venimos nosotros y comenzamos el circuito de esta forma. Ya lo voy a dejar ahí para que usted lo termine en su casa. A y B. Porque usted me dijo que solo tenía dos. Entonces viene usted y hace una línea recta horizontal. Más o menos déjele un buen espacio. Y aquí pone el famoso inversor. Entonces, ¿qué tiene en el otro lado del inversor? ¿Qué tendría acá? ¿Y qué tendría acá? Entonces, aquí está entrando A, y este es el inversor que va a tener aquí en este lado. Lo contrario de A. O sea, aquí vamos a tener A complemento o la negación de A, y aquí vamos a tener B complemento. Está fácil, ¿no? Hagamos tranquilo, hagamos solo A más A complemento B. Hagamos solo A más A complemento B. ¿Estamos de acuerdo? Rapidito. Lo primero que le recomiendo es que usted tire líneas verticales, tanto en las que no son, digamos, aquí tira una A, porque después va a ser horizontales. Aquí, ay, hijo de la gran. A más es una por. No, pero tenga cuidado. Qué chinga está. Ahí está el punto que solo está tocando la A. De ahí hacemos una vertical por acá para la B. Necesitamos A, necesitamos B, pero también necesitamos A complemento. Entonces hagamos un A complemento por acá y la bajamos vertical. Entonces, ¿qué va a hacer usted de acuerdo a las prioridades de la suma y la multiplicación? ¿Qué va a hacer primero, el por o el A? Recuérdese el de Morgan. Cuando hacíamos de Morgan, ¿qué iba a aplicar? ¿La suma o el producto? En de Morgan aplicábamos la suma, pero para hacer la compuerta no. Para hacer la compuerta primero aplicamos la multiplicación. Eso quiere decir que necesito agarrar a complemento. Aquí voy a agarrar a complemento. Ahí estoy tomando a complemento. Y lo voy a juntar con el B, ¿con qué compuerta? ¿Con qué lo voy a juntar con B? Con la AND. Entonces tiro líneas, vamos a hacer un poquito lejos de acá hasta acá. Ahí ya me llevé el A complemento y el B, ¿cierto o no? ¿Y con qué los tengo que juntar el A complemento y el B? Con una AND. ¿Y cuál es el símbolo de una AND? Ahí se la dibujé. Por lo tanto, aquí en la salida tenemos A complemento B. Pero eso me falta agregárselo a la A. Juntemos una A entonces. Para la A nos podemos venir más o menos por acá. Nos vamos con una línea horizontal. Y ahora esas dos, ¿por qué compuerta las vamos a juntar? Porque aquí seguimos teniendo con una OR. Y aquí en esta salida entonces, ¿qué tenemos? A más A complemento B. Excelente. A más A complemento B. Pero usted necesita el complemento de eso. Entonces, ¿qué hace? Le agrega el NOT. Y en la siguiente línea tendríamos entonces A más A complemento B complemento. Y así hay que seguir con todo el rollo de lo que está dentro. Aquí solo hicimos esta parte. Se la voy a dejar marcada para que cuando vaya a estudiar le ponga coco. La vamos a terminar en otra
Sí, en la próxima. Sí, porque ya son las 8:20 y 25 son ya. La traeré resuelta para ver si me cae. Ajá. Entonces ahora tiene que tener mucho cuidado. Recuerda que los complementos van a ser negaciones como acá. Y después vamos a ver unas compuertas que se llaman NAN y NOR. Y la NAN y la NOR son, esta por ejemplo, estas juntas, sería una NOR. N de negación y O de OR. NOR. Entonces su representación en una NOR es así. Y se le hace aquí una chibola. Y ya. Esa es una nueva compuerta. O sea que junta esta compuerta con esta otra y eso se llama NOR. Pero no solo vamos a ver esas tres. Solo 3 vamos a ver, dije yo, solo que ahí se van a ir componiendo para ver más. Y olvídese. Olvídese las que nos hacen falta por ver. Ese ya no estaba en el contrato. ¿Por qué? Si es lo mismo. Es tan fácil como eso. Hombre, se va a cansar mucho. Usted trabaja demasiado.